Han ingresado recién, vamos a empezar la clase de hoy. Hoy es el tema de regresión. Gracias, Marianela, buen día. Gracias, José, buen día. Esteban, Leandro. Bueno, buenos días a todos. Analía, Rocío. Joaquín, Karina, Brisa, buenos días. Bueno, el tema de hoy es un tema que lo van a utilizar muchísimo en la profesión. Y los alumnos que hagan estadística 2, que son los licenciados en administración y los licenciados en economía, también van a usar mucho este tema. Antes que avancemos a la clase, chicos, les quiero comentar lo siguiente. En realidad son dos cosas que uno lleva a la otra. La semana que viene se organiza acá en Salta las 35 jornadas nacionales de docentes de matemática en facultades de ciencias económicas. Ahora este año Salta es sede de la jornada. Las jornadas son los congresos que se hacen de matemática y de estadística. Se llaman así jornada. Y bueno, las jornadas van a ser martes, miércoles y jueves. El viernes 8 es feriado. Así que, bueno, nosotros todos vamos a estar de jornada. Ese por un tema. En la jornada se empieza el día martes a las 9:30 de la mañana. Se hace el acto de apertura. Vamos a contar con la autoridad del rectorado, de la facultad, en forma virtual con la gente de la asociación, que es la que nuclea a todos los profesores de matemática en Facultad de Ciencias Económicas. Y como le decía, Salta organizó la jornada en forma virtual. Y yo soy el presidente de la comisión organizadora. Con lo cual, muchos profesores del área de matemática, porque acá hay mucha gente trabajando, muchos profesores trabajando en la organización de la jornada. Y bueno, vamos a estar abocados a ello. Así que yo les quería decir que el próximo jueves no vamos a tener clase. Estamos bien con los temas. Así que nos vamos a ver en 15 días. Ahí vamos a dar el tema de probabilidades, ya para que los profes lo terminen en la parte práctica. Obedece a eso que nosotros, yo principalmente como autoridad de la comisión organizadora, el martes a las 9:30 voy a tener que estar en la facultad haciendo el acto de apertura, y después las jornadas son bastante intensas porque hay cursos, hay ponencias, que son todo el día, desde la mañana, se hace un intermedio al mediodía y se continúa a la tarde. Así que, y yo tengo que estar muy pendiente de todas las tareas que son inherentes a la coordinación, porque hay muchas comisiones de trabajo y bueno, ya con la jornada en marcha hay que estar atento
a cualquier situación que se pudiera dar y esperamos que todo se desarrolle con normalidad. Ya tenemos las salas de Zoom, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso le quería decir. O sea que nosotros nos está viendo en 15 días, o sea, el jueves, creo que es 14 de octubre, nos está viendo. ¿Ok? Bueno, hecha esa aclaración y le avisan a los compañeros, por favor. Bueno, hecha esa aclaración, disculpen desde las 8 que estoy dando clase. Bueno, vamos a ver este tema de regresión. Este es un tema muy, muy importante. Nosotros acá vemos solamente la parte descriptiva. Tengo que compartir, no le compartí la pantalla, ¿no? Bueno, ahora le comparto. Es un tema que se utiliza mucho. Estaba anotando el tema de hoy. Y lo importante de esto es que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Todo lo que habíamos visto hasta el momento en estadística, nosotros analizábamos una sola variable, o sea, era univariado. Ahora, en este tipo de análisis, los datos son bivariados, o sea, nosotros tenemos dos variables. Tenemos una variable X, que es la independiente o exploratoria, y una variable Y, que es una variable beta. O sea, que Y depende de los valores que asume. Y nosotros tenemos dos enfoques, el análisis de regresión o el análisis de correlación. ¿Cuál es la diferencia? Y están en los objetivos. Porque el análisis de regresión lo que trata de medir es predecir en un modelo los valores de la variable de respuesta en función de los valores de la variable exploratoria. ¿Sí? O sea que lo que tratamos de buscar es un modelo que nos dé esa respuesta, la predicción de un valor de la variable de respuesta en función de la variable independiente. Bien. Por ahí no pongo dos computadoras juntas. Yo acá en el estudio tengo, en este escritorio tengo tres computadoras. Lo que pasa es que se acoplan. Por eso tengo que salir y volver, etcétera, etcétera. Bueno, ese es uno de los análisis. Y el otro análisis es el análisis de correlación. ¿Y cuál es el objetivo? Y el objetivo de esto es medir el grado de intensidad de las variables entre X e Y. O sea, yo le busco una relación, pero aparte de buscar la relación, yo quiero saber el grado, en qué intensidad, si la intensidad es suave, si no hay intensidad, si la intensidad de la relación de las variables es fuerte. Eso es lo que trato de descubrir. Estas dos cosas que le estoy diciendo ahora son muy, muy importantes. A ver, espérenme un segundito.
Chicos, le decía, esto, esto es muy importante, digamos, estos dos objetivos, porque después lo vamos a ver la parte práctica, eh, donde se materializan los objetivos del análisis, ¿sí? Lo voy a compartir antes de completar. Ahí estamos. Esto tiene varios supuestos, que son cuatro: la normalidad, la homoscedaticidad, la independencia del error y la linealidad. Esto, nosotros en realidad no, en este curso no validamos los supuestos, o sea, nosotros damos por sentado que el supuesto se cumple, porque si los supuestos no se cumplen, estamos hablando de otra cosa, ¿estamos? Entonces, la idea, la idea es que estos supuestos después los tengamos que probar, y los chicos que hagan la licenciatura en economía o en administración, eh, van a ver estadística 2 y nosotros sobre este tema vamos a ver la parte inferencial. O sea, en este curso de estadística 1 vemos solamente la parte descriptiva, pero después nosotros vamos a ver la parte inferencial y entre otras cosas se prueban estos supuestos. O sea, la normalidad hay que probar si se cumple, la homoscedaticidad hay que probar si se cumple, la independencia del error y la linealidad. Bueno, la linealidad es la relación lineal entre X e Y. Por eso uno ve la función, que ya lo vamos a ver enseguida, y ahí se ve que la función es lineal, que ustedes en álgebra ya deben tener en la mente, que por ejemplo f de X es igual a A más B por X, ¿sí? Y ahí el X está elevado a la 1, o sea, la función es lineal. ¿Está bien? Acá tenemos algo parecido. La normalidad requiere que los valores de Y estén distribuidos normalmente para cada valor de X. Obviamente, eso sí, de todas maneras, la normalidad se prueba. Hay varias maneras de probar la normalidad. Una la vamos a ver en este curso, dentro de 2 bolillas o 3 bolillas más adelante, cuando nosotros analicemos la distribución normal, que siempre les hablé. Ahí se hace una gráfica, que es la gráfica de probabilidad normal. No la voy a explicar ahora cómo se la construye, cómo se ve y cómo se la tiene que interpretar, pero ya la vamos a hacer en su momento. Y ahí es una de las formas de probar la normalidad. Homoscedaticidad, homo significa igual, quiere decir que la variación alrededor de la línea de regresión sea constante, sea igual, sea homoscedástica, para todos los valores de X. La independencia del error es algo muy fuerte, que lo vamos a ver gráficamente, yo se lo voy a tratar de mostrar, y requiere que el error, o sea, el residuo, sea independiente para cada valor de X. ¿Se acuerdan lo que era el residuo? No el residuo que sacamos a la vereda, ¿no? El residuo en términos estadísticos. Chicos, son casi 100, espero por lo menos una respuesta. El residuo es la distancia de cada valor respecto de la media. ¿Se acuerdan? A ver. A ver. Chicos, hay conceptos que lo tenemos que ir grabando, ¿no? ¿Es el error, profesor? Sí. Para que se me tilda el... Bueno, ahí está. A ver, espérame un segundo. Es el error, exactamente, es el residuo. Esto lo vamos a ver mucho. Se lo puede expresar así: el residuo de la observación yésima va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los valores de X sub Y menos, que yo lo voy a poner la media como X barra. Esto es residuo, y esto por definición es igual a 0. ¿Está bien? Si yo lo elevo al cuadrado y lo divido entre n a esto, saco la varianza, ya sea de población o de muestra. ¿Está bien? Obviamente desde i igual a 1 hasta n chiquita o n grande, depende si es población o muestra o población. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, el susto de esto es que el error, la independencia del error, el residuo sea cero. O sea, que sea independiente, que varíe como quiera. ¿Estamos? Entonces, ya vamos a volver sobre la independencia del error. Y ahora, nosotros tenemos que construir un modelo de población y después vamos a sacar una ecuación para la muestra. El modelo poblacional respondería a esta forma. La podemos llamar Y sub I sería la respuesta media. Acuérdense que esta es una variable de respuesta que depende de X. ¿Sí? Voy a poner puntero láser. Y es la respuesta promedio poblacional de la variable exploratoria o independiente X. ¿Está bien? Y este modelo poblacional sería beta 0 más beta 1 por XY más el epsilon sub I, que es el error aleatorio independiente. Esto tiene que cumplir ciertas condiciones. La esperanza del error, o sea, la esperanza de todo este error, tiene que ser igual a 0. Y la varianza, la esperanza de los errores elevado al cuadrado es igual a sigma cuadrado. Para todos los valores de d igual a 1 hasta n. Y hay otra condición, que los términos del error aleatorio no deben estar correlacionados. O sea que la esperanza del error I y J tiene que ser igual a 0 para todo I distinto de J. ¿Estamos? Ejemplo. Yo creo que en la clase pasada, por ahí le pongo un ejemplo de salud, porque creo que son más gráficos, por eso los tomo yo. No soy médico, ni mucho menos. Pero bueno. ¿Se acuerdan que yo le había dicho, por ejemplo, que podíamos sacar el colesterol en sangre de todos los alumnos de la UNSA? ¿Cuántos son los alumnos de toda la universidad? Y son alrededor de 40.000 alumnos, de toda la sede. O sea, Salta Capital, la sede sur, que tiene Metán, Rosario, ahora tiene Joaquín B. González, también tenemos Cafayate, o sea, no depende de la sede sur, Cafayate es extensión áulica, pero tenemos Cafayate, San Antonio de los Cobres, allá en el norte tenemos la sede de Orán, Tartagal, y Tartagal también tiene, ahí donde está la carrera de enfermería, que en el punto tripartito, que ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, son 40.000 alumnos. Entonces, supongamos que le sacamos la sangre al alumno o a la alumna A. Y después le sacamos la sangre al alumno o a la alumna B. Yo les pregunto así, ustedes piensen en términos de sentido común, no de estadística. La sangre que yo extraiga del alumno A o de la alumna A, ¿tendrá alguna relación con la extracción de la sangre del alumno B o de la alumna B? ¿Qué piensan? O sea, ¿influye el colesterol en sangre que tenga el alumno A? ¿Eso influye sobre el colesterol en sangre de la alumna B o no tiene nada que ver? No, nada que ver. No tiene nada que ver. Ya el sentido común nos dice que serían independientes. ¿Se entiende? Entonces, eso, el hecho de que sean independientes, me está diciendo que no están correlacionados. Ahora yo le pregunto otro ejemplo. Se me ocurre ¿no? Puede haber, hay ejemplos, hay muchos. Hoy día el dólar, no tengo idea, pero más o menos el dólar está en 185 pesos el vendedor. Supongamos que te dé ese valor. Ayer cerró en 185 y hoy día abre la cotización a las 10 de la mañana. Como empieza a cotizar el dólar, ¿tiene influencia sobre la cotización del cierre de ayer? Sí. Y yo también pienso que sí.
Entonces, ahí eso me haría pensar, fíjese que otra variable que yo estoy analizando, eso me haría pensar que los datos estarían correlacionados. A veces no es tan fácil verla la correlación y hay que probarla, ¿está bien? Pero para que nosotros practiquemos un modelo de regresión lineal, nosotros tenemos que hablar que la esperanza del error es igual a cero y la esperanza del error, bien digo, es igual a cero y la esperanza del error al cuadrado es sigma cuadrado. ¿Estamos? Y que la correlación sea cero para los errores de IJ, ¿sí? Y después yo llegaría a esta ecuación, o sea, por una metodología que ya la voy a explicar, yo paso, este es el modelo de la población, y esta es la ecuación de la recta. ¿Cómo llego de una a otra? A través de este método que se llama el método de los mínimos cuadrados, que ya voy a explicar enseguida en qué consiste. Pero en definitiva, yo acá encuentro un valor B sub 0 que me va a estimar el valor de beta 0, o sea, este valor. ¿Sí? Y este valor B sub 1, este de la muestra, me va a estimar el parámetro poblacional beta 1. ¿Está bien? Donde B sería, esta sería interpretación, es el valor de Y sombrero cuando X vale 0. O sea, si X valdría 0, 0 por esto se me hace 0. ¿Y cuánto vale B sub 0? Vale Y sombrero. O sea, la interpretación de B sub 0 es el valor de Y sombrero, o sea, el estimado, cuando X vale 0. ¿Y cómo se puede interpretar a B sub 1? Cuando yo aumento una unidad de X, ¿en cuánto varía Y sombrero? ¿Está bien? Supongamos que, por decirle así, que B sea 0,50. Si yo aumento una unidad de X, ¿en cuánto varía Y? Y va a variar en 0,50, porque este valor queda fijo. ¿Estamos? Bien. Lo que dije recién está acá, o sea, B sub 0 es la intersección al eje Y representa el valor esperado de Y cuando X es 0. Y B sub 1 sería la pendiente de la recta de población, que representa el cambio esperado en Y ante un cambio unitario en X. ¿Sí? Estas dos cosas las tienen que tener muy en clara, porque no tan solo se lo pregunta en los parciales, porque en los ejercicios le van a pedir la interpretación de B sub 1 y B sub 0, y esa es la interpretación adecuada al ejercicio, teniendo en cuenta la variable. Y E sub I sería el error aleatorio de la observación milésima. ¿Cómo el método de los mínimos cuadrados? El método de los mínimos cuadrados lo tengo que hacer porque yo tengo que encontrar la forma de encontrar los valores B sub 0 y B sub 1. Porque yo digo, bueno, yo paso de acá, este es el modelo poblacional. Y esta es la ecuación de la recta. Pero ¿cómo yo llego a encontrar estos valores? Y lo encuentro con el método de los mínimos cuadrados, que dice que estos desvíos cuadráticos, esto es Y sub I, o sea, los valores XY. Acuérdense que yo tengo los valores de X y tengo los valores de Y. Entonces, y ahí tengo un par ordenado XY que va a ser un punto en el diagrama. ¿Estamos? Entonces, la columna de Y, como dato, son estos valores que yo tengo acá. Entonces, los Y sub I, que son los datos. Esta es la recta que yo tengo acá. Tengo una notación distinta ahí, pero es esta. Sería mi Y sombrero. ¿Está bien? Tenga presente que vale Y sombrero, vale esta expresión. Entonces, yo tengo que lograr que la distancia cuadrática de los Y sub I menos Y sombrero sea mínima. ¿Y qué es Y sub I? Perdón, ¿qué es Y sombrero? Y sombrero es esta expresión, B sub 0 más B sub 1 por XY. Entonces, lo que hago, lo reemplazo, o sea, se va a quedar esto, Y sub I menos menos B sub 0 más B sub 1 por XY.
y de ahí hago derivadas parciales respecto de B sub 0 y B sub 1 y encuentro el valor primero de B sub 1. ¿Sí? Y me da esta expresión, la que yo tengo acá. B sub 1 sería la sumatoria de X por Y menos N por la media de X, la media de Y, sobre la sumatoria de X sub Y al cuadrado menos N por la media al cuadrado. Y de esa manera encuentro el valor de B sub 1. Este B sub 1 es el estimador de beta 1. ¿Se entiende? Eso lo logré con el método mínimo cuadrado. Y después fíjense que yo, por ejemplo, ahora me falta encontrar B sub 0, que sería esta la incógnita. ¿Y qué es B sub 0? Si yo hago pasaje de término, me queda Y sombrero menos, porque este término pasa al primero, menos B sub 1 por XY. Y ese es el valor de B sub 0. O sea que si ustedes se fijan acá, B sub 0 es Y menos B sub 1 por X media. ¿Estamos? Bien. Esto voy a ver, lo veamos ahora. Hay básicamente tres formas de encontrar B sub 1, ¿sí? Esto que yo tengo acá es el análisis de correlación, perdón, el análisis de regresión, como lo plantea Berenson. Berenson básicamente te dice que vos tenés el modelo, el objetivo de la regresión es hacer predicciones, te da el modelo, encontrar por el mínimo cuadrado la ecuación de la muestra, ¿sí? Y te dice que, bueno, tenemos que encontrar B sub 1, que es el estimador de beta 1, y B sub 0, que es el estimador de beta 0. Y entonces hace el método de los mínimos cuadrados y encuentra esta expresión. Y después, bueno, obviamente después determinamos B sub 0 y ya está, ya encontramos los valores y ya tenemos los valores de la recta, porque fíjense que el problema era encontrar B sub 1 y B sub 0. Yo encontrando X es una variable, o sea, yo ya tengo el problema solucionado. ¿Estamos? Bien. Pero Newbold, el tema de la regresión, yo le decía, hay dos partes. Tenemos el análisis de regresión, que como lo venimos planteando, que ¿cuál era el objetivo? Medir el grado o hacer predicciones de los valores, que ya lo vamos a ver cómo se hace. En cambio, el análisis de correlación, lo que nos pide como objetivo, o el objetivo que tiene, mejor dicho, es medir el grado de intensidad de las variables, que era la segunda filmina. ¿Se acuerdan? Medir el grado de intensidad de la variable. Entonces, Newbold empieza por el análisis de correlación. Y después de plantea la fórmula del modelo poblacional, que es la misma que yo tengo acá, las condiciones, que la esperanza del error igual a 0, y la esperanza del error cuadrático es sigma cuadrado, y que no tienen correlacionado. Entonces, viene y plantea que yo tengo que encontrar el valor de B sub 1. Y antes de encontrar el valor de B sub 1, yo le voy a hacer una clase de repaso. De la clase pasada, creo que fue. A ver. ¿Se acuerdan de la nota de datos descriptivos cuando vimos la interpretación de la varianza? ¿Se acuerdan? Espero un sí en coro. ¿Se acuerdan que vimos esto la clase pasada? O la anterior, no me acuerdo. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Nosotros ya habíamos visto la covarianza de XY. ¿Y cómo la habíamos definido? La covarianza de XY, esta es población, ¿estamos? O sea que se divide en n grande. Si fuera muestra, se divide en n-1, porque tengo n-1 grados de libertad. ¿Cómo es?
la sumatoria de los desvíos de X por los desvíos de Y o de Y, ¿sí? Entonces, también la podríamos escribir así, si eran dos variables, son dos variables, la varianza de Z va a ser la varianza de X más la de Y, menos dos veces la covarianza de XY, ¿sí? O sea, esta expresión, la que tenemos ahí. Bueno, hecha esa aclaración, nos venimos acá. A ver, nos venimos acá. Pregunto, al numerador de acá, le voy a poner el puntero láser. Al numerador, ¿le ven carita conocida a algo? Es el numerador de la covarianza que acabábamos de ver, el numerador nada más. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Y esto que está acá en el denominador, le ven carita conocida? ¿El desvío? ¿Ah? ¿La varianza, profe? El numerador de la varianza, no es la varianza, el numerador de la varianza, porque la varianza la dividimos como es de muestra dividido n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, señorita? O sea, Sí, profe, a eso me refería. el numerador de la varianza y este es el numerador de la covarianza. Bueno, ¿qué hago yo ahora? Al numerador y al denominador lo divido en n menos 1. Y entonces esto al dividirlo en n menos 1 me queda la covarianza de XY muestral. Y acá, si a este también, para que no cambie la igualdad, también lo dividí en n menos 1 y me queda la varianza de X. ¿Estamos de acuerdo? Y de esta manera yo encuentro, con el enfoque, con el análisis de la correlación, rápidamente encuentro el valor de B sub 1. Acá el camino es más largo. Haciendo el análisis de regresión, hay que hacer muchas cositas para encontrar este valor. ¿Sí? Es un poquito más complicada, hay que hacer, no es tan complicada, pero hay que hacer más cálculos. En cambio acá, con dos cálculos que yo hago, yo calculo la media, acá necesito la media de X, y esta acá ya la tengo, y acá hago en esta operación, calculo la media de Y, obviamente hago este producto, lo sumo y ya tengo la covarianza de XY, la varianza de X y ya está. ¿Sí? Y ahí encuentro el valor de B sub 1. Es exactamente igual a este valor. Y otra manera de encontrar esto es esta expresión. Este R lo vamos a ver al final. ¿Está bien? Se llama coeficiente de correlación. O sea que es el coeficiente de correlación por el desvío de Y sobre el desvío de X. Como ven, esto es también rápidamente, yo encuentro este valor y el desvío de Y lo saco, el desvío de Y también lo saco. ¿Cómo lo calculo? Fíjense, yo tengo una columnita de los X, lo sumo y tengo la sumatoria de los X. Lo divido entre N y me da la media de X. Y después, con esos datos, yo ya saco la varianza de X y le saco la raíz cuadrada y tengo el desvío de X. ¿Me explico? ¿Me siguen en el razonamiento? En la columna de los Y, yo sumo todos los Y, me da la sumatoria de los Y. Si lo divido en N, me queda la media de Y, que sería esta media. ¿Estamos? Y después, teniendo la media y todos los datos, calculo los desvíos cuadráticos, bueno, calculo su varianza y le saco la raíz cuadrada de la varianza de Y y obtengo ahí el desvío de Y. ¿Sí? Y después de esto, si yo hago un poquito de pasaje de término, me queda esta expresión. O sea, acá tengo los desvíos de X, acá también tengo la misma expresión,
pero acá lo tengo multiplicado por los x sub i. Y a todo este cociente lo multiplico por los y sub i. Y ahí encuentro también. Este es un poquito más complicado el cálculo. Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Y esto también es bastante sencillo. ¿Sí? Como sea que encuentre el valor de b sub 1, con esta expresión yo encuentro el valor de b sub 0. O sea, la media de y menos b sub 1 por la media de x. ¿Estamos? Bien. A ver, yo voy a volver a esto enseguida. Voy a ver esta gráfica. Fíjense, yo tengo una nube de puntos, ¿sí? De todos los pares ordenados x, y, yo agarro el eje cartesiano y hago la gráfica y voy a tener toda una nube de puntos. Entonces, la idea es que yo tengo que encontrar una recta que mejor ajuste a toda esa nube de puntos, tal que la distancia entre un valor xy y la recta sea el mínimo. ¿Sí? Eso es lo que habíamos planteado acá. Nosotros teníamos que encontrar una recta, o sea, encontramos los valores de b sub 0 y b sub 1, con eso ya encontramos, solucionamos el tema y encontramos la recta, ¿sí? Encontrando la recta, encontrando los valores mínimos, nos aseguramos que esta distancia sea mínima. Entonces, si yo tengo un valor cualquiera, yo tengo punto por arriba de la recta y tengo punto por debajo de la recta. Acuérdense que la recta es la respuesta media a esa nube de puntos, xy. Bueno, si yo tengo un valor de y cualquiera, si yo tengo un valor de y cualquiera, yo tengo, por un lado tengo los valores, y por el otro lado yo saco el promedio de y. O sea, sumo todos los valores de y, lo divido en n, y me da el x media. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahí trazo una línea y ahí tengo el x media, o sea, el promedio de respuesta. ¿Estamos? Yo tengo un valor cualquiera acá, entonces yo acá saco una distancia, lo hago para este punto, pero en realidad es para todos los puntos. Entonces yo voy a hacer la sumatoria de d igual a 1 hasta n, o sea, todas las observaciones, de y sub i menos y media, o sea, medio la recta, elevado al cuadrado. ¿Y a eso cómo le puedo llamar? Y le puedo llamar suma de cuadrados totales. ¿Está bien? Y después yo puedo decir, bueno, yo desde el punto este hasta la recta hay una distancia. Entonces yo voy a sumar para todos los puntos de la nube esa distancia respecto de la recta. Y eso lo puedo simbolizar como la sumatoria de todas las observaciones de los desvíos cuadráticos de y sub i menos y sombrero. Y sub i son los puntos, y sombrero es la recta. ¿Me explico? Y después yo veo que hay otra distancia entre la recta y y media. Entonces digo, bueno, para todos los puntos voy a hacer la suma de eso. Entonces voy a hacer la sumatoria de todas las observaciones de los desvíos cuadráticos de y sombrero, la recta, menos y media, el promedio de y. Y eso lo voy a llamar suma de cuadrados de la regresión. En conclusión, la suma de cuadrados totales se puede descomponer como la suma de cuadrados del error a la suma de cuadrados de la regresión. Y esto es lo que está explicado acá. Esto se llama, pregunta de examen final, descomposición de la suma de cuadrados. Entonces yo saco la suma de cuadrados totales, va a ser igual a la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error. Lo que pasa acá, y esto lo van a ver así en Berenson, acá se llama variación no explicada, y esto se llama variación explicada.
O sea, el modelo explica por qué se varía de Y sombrero a Y media. Y esto no lo explica. ¿Pero por qué no lo explica? Porque el error es aleatorio. Una de las condiciones que nosotros habíamos dado, el error sea aleatorio. Y la tiene como media cero y varianza sigma cuadrado. Y el supuesto de la homocelasticidad es de varianza uniforme, o sea que la esperanza del error es cero y la esperanza de los errores al cuadrado es sigma cuadrado. O sea, como esto es aleatorio, el modelo jamás lo podría explicar. Porque si no es aleatorio, o sea, si la extracción de la sangre para medir el colesterol en sangre de un alumno depende del otro, entonces esto no es aleatorio. Seguramente hay algún tipo de relación. Pero esto es aleatorio porque el error es aleatorio. ¿Estamos? Bien. Y ahora vamos a ver el error estándar de estimación. Vuelvo sobre esto, a pesar de que toda la bibliografía primero pone el error, pero si yo le digo el error de IX es la suma de cuadrados del error dividido n menos 2 grados de libertad, y ustedes van a decir, ¿y de dónde sale la suma de cuadrados del error? Bueno, el numerador, es lo que yo tengo acá. Fíjense, la suma de cuadrados del error. O sea, ustedes gráficamente ya tienen visualizado que esta es una variación no explicada por el modelo. Pero saben que esto es la suma de cuadrados del error. Y que de ahí yo saco esta expresión, que el error de IX es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados del error sobre n menos 2 grados de libertad. ¿Y qué era esta expresión? Lo que había en la gráfica. La sumatoria de todas las observaciones de los desvíos cuadráticos de y sub i menos y media. Eso es la suma de cuadrados del error. Y acá le divido n menos 2 grados de libertad y calculo el error de IX. ¿Ahora se entiende? Mejor, ¿no? Estos son fórmulas de cálculo. Fíjense en que esta es la fórmula conceptual y esta es la fórmula de trabajo. ¿Cómo se llega de acá a acá? Y este es un binomio cuadrado perfecto. Cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo menos el doble producto del primero por el segundo. Se hace un poquito de álgebra y llegamos a esta expresión. Idem para acá. Llegamos a esta fórmula de trabajo y para la suma de cuadrados del error también esta sería la fórmula de trabajo. ¿Qué es el coeficiente de determinación? Una proporción multiplicada por la variable exploratoria X. Supongamos que, y ahí fíjense acá hay un cociente entre la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados totales. Siempre la suma de cuadrados totales va a ser mayor que esta, por lo tanto esto va a ser menor que 1. O sea, si no hubiera error, esto sería 1, pero siempre hay error, porque es muestral. Entonces, lo que da R cuadrado, coeficiente de determinación, es la variación, de toda la variación de Y, lo que explica X. Supongamos que yo haga que yo tenga, supongamos, a ver, ¿qué puedo medir? Yo le decía, a ver, el colesterol en sangre de ustedes, ¿sí? Como variable independiente X. Y como variable de respuesta, supongamos que tenga el peso. Yo quiero saber si el peso de cada uno de ustedes es una función que depende del colesterol en sangre. No sé si me ocurre ese ejemplo, chicos, porque tenemos que tener las dos variables. Ahí, esperen un segundito. Entonces, supongamos que eso me da un valor de 0,60. Estoy suponiendo, chicos.
Entonces, lo que me dice eso, que del peso de las personas promedio, el 60% depende del colesterol en sangre. ¿Está bien? Es una interpretación. Yo para calcular el R cuadrado necesito conocer la descomposición de la varianza. O sea, ¿para qué hago esto? Yo con eso calculo el R cuadrado. Si no, no lo puedo calcular. ¿Está bien? Por eso es que yo necesito la descomposición de la varianza. Y después tengo el coeficiente de correlación lineal, el R, que varía entre -1 y 1. Ya vamos a hacer la grafiquita ahí. ¿Y cuál es R? Es la raíz cuadrada del R cuadrado. O sea, si a este valor yo le saco la raíz cuadrada, si yo saco la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, obtengo el coeficiente de correlación. ¿Y qué era el coeficiente de correlación? Y me medía el grado de intensidad de la variable. ¿Se acuerdan? Esto me medía el grado de intensidad de la variable, que era la segunda filmina que yo le había puesto acá. ¿Se acuerdan? El objetivo de la correlación es medir el grado de intensidad de la variable. Entonces, ahí lo calculo al coeficiente de correlación. Esto, hasta acá, es el análisis de Berenson. Les decía recién que Berenson hace este análisis hasta acá. Pero Newbold, cuando ustedes lean el capítulo, que ya lo vamos a ver juntos enseguida, Newbold empieza por el análisis de correlación. ¿Y cuál era el objetivo del análisis de correlación? Medir el grado de intensidad de la variable. Y entonces,
Newbold dice, para encontrar el R, como él no hace el análisis de regresión, o sea, no calcula B sub 1, o sea, hace la sumatoria de los X, saca el promedio de X, es el análisis de regresión, estoy contando. ¿Yo qué tengo que hacer? Es medio largo. Fíjese que yo hago todo el análisis de regresión y termino en el R, que es la correlación. Así lo plantea Berenson. ¿Por qué? Porque él lo que quiere hacer es hacer predicciones, ese es el objetivo de la regresión. Él hace, le explico cómo es el análisis de regresión. Él hace la gráfica, hace la gráfica de dispersión que se llama, dice, bueno, se cumplen los supuestos, y entonces a los datos calculo la sumatoria de X, lo divido en N a la sumatoria, me da la media, y con ese dato calculo la varianza y el desvío de X. Después, ¿qué hago? Calculo la sumatoria de los Y, lo divido a la sumatoria en N, lo divido en N, me da la media de Y. Con ese dato, yo ya puedo calcular la varianza de Y y calculo el desvío de Y. Luego, bueno, calculo la sumatoria de los Y sub I, y a los Y sub I lo elevo al cuadrado. ¿Está bien? Y bueno, con todo ese calculito que yo tengo que hacer ahí, encuentro los valores de B sub 1 y B sub 0. ¿Me siguen? O sea, yo tengo que encontrar los valores de B sub 1 y B sub 0. Y a través del método de los mínimos cuadrados. Y esos son los estimadores de beta 1 y beta 0. Y ahí yo ya tengo estos valores. Ahora bien, tengo que calcular tengo que hacer la descomposición de la suma de cuadrados totales. ¿Por qué? Porque yo con la sumatoria de cuadrados totales, puedo conocer el error de IX, y después, al tener la sumatoria de cuadrados de la regresión y del error, puedo calcular el R cuadrado. Y una vez que tengo el R cuadrado, recién llego al R, que es el coeficiente de correlación que me mide el grado de intensidad de la variable. ¿Se entiende el camino? Es el camino de la regresión que termina en la correlación. Y ahí dice, bueno, los datos están correlacionados, ¿sí o no? Bien. Pero Newbold empieza con el análisis de correlación. Entonces él me dice, mira, yo quiero saber si los datos están relacionados o no. Entonces él dice, bueno, yo para conocer esto, fíjense cómo calculo el desvío de IX, que es distinta a la fórmula, fíjense, el resultado es exactamente igual. Bueno, veamos primero, el R es el desvío de IX sobre el desvío de X y el desvío de Y. ¿Y qué es el desvío de IX? Si ustedes ven esta expresión, ¿le suena conocida o no? ¿Le ven carita conocida a esta personita? ¿Tu cara me suena, le dicen? ¿Puede ser que sea el numerador de la varianza? No, es la covarianza de XY. Fíjense en acá, esta expresión. Si yo esto lo divido en n-1, tengo la covarianza de XY. ¿Qué es esta expresión que la tengo acá? Esta expresión es el numerador de lo que vimos arriba. Es la covarianza de XY. ¿Qué es lo que habíamos visto en la clase pasada? La covarianza, está dividido en n porque es población. Pero si esta es una muestra, lo divido en n-1. O sea que el análisis de correlación, para determinar rápidamente el R, porque ellos calculan el R directamente, ese es el objetivo. No quiere hacer
la correlación, porque no es el objetivo. ¿Se entiende? Entonces, y esto, que el desvío de X, desvío de Y, ¿lo saben calcular o no? Bien. Vamos a ver un ejemplito. Y bueno, acá le aclara que el numerador es esta expresión que no es otra cosa que la covarianza de X. O sea, como ven, Newbold rápidamente determina el R y dice, bueno, los datos están correlacionados, sí o no. Hablando de R, y por último, antes de explicarle R, vamos a ir a un ejemplo, están los rangos de Spearman. Los rangos de Spearman se usan cuando los datos son categóricos, o sea, varón, mujer, soltero, casado, viudo, etc. Y entonces, ¿qué se hace? A los valores se le da rangos que son asignaciones de valores. Supóngase que yo diga, a ver, yo tengo, por ejemplo, el estado civil, como han salido. Yo hice una muestra aleatoria, el primero me da casado, después me da soltero, después me da divorciado, y entonces yo asigno rango. El rango es asignarle un número de orden. Al primero le llamo 1, 2, 3, y si hubiera dos extracciones que son casados, veo qué orden le correspondería y se hacen los promedios. Supongamos que la primera observación sea soltero, le asigno un 1, la segunda observación sea casado, y la tercera observación sea el estado civil casado también. Como son iguales, yo le tengo que dar rango. Entonces, a la segunda observación, que es casado, le correspondería el rango 2. Y a la tercera observación, que es casado, le correspondería el rango 3. Como son dos valores categóricos iguales, y yo estoy asignando rango, entonces, ¿qué hago? Digo 2 más 3, 5, dividido 2, 2,5. Entonces, a la segunda observación le pongo 2,5 de rango, y a la tercera observación le pongo 2,5 de rango. ¿Se entiende? Y así sucesivamente, y bueno, y ahí se calculan las medias. Ya los valores categóricos yo los transformé en números. Y si hay empate, ya le expliqué cómo se hace. Y ahí se hace el coeficiente de correlación por rango de Spearman, ¿sí? Eso lo van a ver en la práctica. Bueno, volviendo a este tema, y ya vamos al ejercicio práctico, yo le voy a mostrar cómo sería la intensidad. Lo dice ahí, pero a veces la gráfica es más elocuente. Varía entre -1 y 1, ¿sí? Entonces, a ver, yo me voy a ir al Pine. Supongamos, yo tengo acá la recta, ¿sí? Acá tengo el -1, perdón. Acá yo tengo el -1, acá tengo el 0, y acá tengo... ¿Dónde está mi cursor? No lo veo. Acá está. Entonces, esto es -1, esto es 0, y acá tengo el 1 positivo. Si yo tengo el 1 positivo, esto me está indicando esto, chicos, que la relación entre X y Y es perfecta. Bueno, acá tengo la gráfica. O sea, si yo tendría una función así, f de x igual a x, cuando aumento una unidad de x, aumento una unidad de y. Entonces me daría una correlación 1. Si fuera al revés, si tuviera yo una función así, que tenga un ángulo de 45 grados, cuando yo aumento una unidad de x, disminuye una unidad de y. Y ahí me daría la correlación -1. 0 sería una cosa así, perdón. Cero sería una cosa así, o sea, cuando varío X, Y no cambia, porque es el mismo valor, ¿está bien? Y ahí me daría 0. Esto me está diciendo la magnitud, o sea,
salvo el 0, si yo tengo una correlación así cercana a 0, es poco significativo. ¿Sí? Si yo tengo una relación así más o menos entre 0,4 negativo y 0,7 o 0,3, digamos, más o menos 0,3 o 0,4 positivo, acá hay una relación significativa. Y si yo tengo más o menos entre -1 y -7, acá hay una relación fuerte, lo mismo que si sería de 0,7 positivo a 1. Acá la correlación, perdón, sería fuerte. ¿Estamos? Yo, con el R, yo mido la intensidad, yo sé la magnitud. Yo sé Profe, si... Sí, ¿podría volver a repetir eso, lo de fuerte, y no me acuerdo cómo era la otra palabra? claro, cuando el R, porque acá vos estás calculando el R, ¿te acuerdas? Acá vos estás calculando el R, ¿sí? Cuando el valor R te da, por ejemplo, 0, 0 te quiere decir que no hay correlación. No sé si son independientes o no, pero no hay correlación. Pero si está esto alrededor de ponerle de acá, de -3 hasta 3 positivos, salvo el 0, la relación es débil. Por eso es poco significativo, puse ahí. Si está entre 3 y 0,7, o sea, 0,3 y 0,7, o menos 0,3 y menos 0,7, es significativa la relación entre X e Y. Y si está entre 7 y 1, o entre -7 y 1, la relación es fuerte. Acá es positiva la relación y acá es negativa, digamos, porque a medida que uno aumenta, el otro disminuye. En definitiva, lo que yo le quiero significar, que cuando nosotros hacemos el análisis de regresión y trabajamos con el R, nosotros, por un lado, sabemos el sentido, si la relación es positiva o si la relación es negativa, o la pendiente positiva y la pendiente negativa, digamos. Pero yo sé la intensidad, yo sé si es poco significativa, si es 0, si es significativa, si es fuerte. Pero recuerden que la covarianza me daba el signo nomás. Fíjense, acá, cuando yo veía esto, yo veía la covarianza, ¿se acuerdan cuando lo veíamos en la clase anterior? Acá habíamos un ejemplo, y acá, por ejemplo, la covarianza le daba un número. Como es positivo, yo sé que la pendiente es positiva, pero no sé la magnitud, no sé la intensidad, que sí me lo da el R. El R me dice, es 0,1, es 0,9, es 1. Yo conozco la intensidad. Acá yo con la covarianza conozco solamente el sentido. Pero si es poco o mucho, no lo sé. ¿Estamos? Lo mismo acá, fíjense, en este ejercicio le daba una covarianza negativa. O sea, imagínense si yo hago una curva, perdón, hago una recta, va a ser pendiente negativa. Pero este -6, o sea, menos es la pendiente negativa. Pero el 6 es mucho poco y no lo sé. Pero si yo calculo el R, y con el R yo sé la magnitud. Sí. Profe, entonces la covarianza como que me da el signo de la pendiente y el otro, el F, me da como el valor de la pendiente, ¿sería? Te da la intensidad. Ah, la intensidad de la pendiente. Es más fuerte el indicador. ¿Está bien? Es más fuerte el indicador. Bien, y ahí terminaría la clase de hoy. Yo le voy a hacer un paneo del Berenson para que no se asusten. Hay la parte de inferencia, ustedes pásenlo por alto. ¿Sí? Acá empieza el capítulo 12, regresión simple. Acá en este capítulo hay inferencia y parte descriptiva. Pero fíjense que acá te dice que la variable de respuesta va a ser una función de X, que te está introduciendo el modelo. Ahí dice análisis de correlación. O sea, ¿a dónde apunta Newbold ahí? Se dice análisis de correlación. Apunta al R directamente. A medir la intensidad. Claro, a la intensidad, pero al indicador R, que es el coeficiente de correlación. Y eso es lo que hace.
fíjense, él directamente viene acá y te dice, mira, el R es el desvío de IX sobre el desvío de X por el desvío de Y. ¿Y qué es el desvío de IX? Bueno, esto. ¿Y qué era esto? Es la covarianza. ¿Sí? Esta parte no la vean porque es la parte diferencial, que lo vamos a ver en estadística 2. Pero él saca directamente el R. Y acá recién empieza, él dice, bueno, veamos la regresión lineal. Berenson empieza con la regresión lineal y termina en el R, que como yo le dije. Pero bueno, los dos análisis son vinculantes, digamos. Acá, fíjense, plantea el modelo, ¿sí? Me dice que la esperanza de esta variable cuando X tome un valor va a ser esta expresión, ¿sí? Y acá también me va dando los supuestos. Dice, el valor observado efectivo de Y para un valor determinado de X es igual al valor esperado o media poblacional más un error aleatorio que tiene una media 0 y una varianza sigma al cuadrado. ¿Sí? Por eso es que dice, ¿por qué es 0? Porque la esperanza del error es igual a 0. ¿Se acuerda que yo le decía acá? Acá le está diciendo que el error es 0, la media es 0 y la varianza es sigma cuadrado. Eso le está diciendo acá. ¿Entienden? Y obviamente no tiene que estar correlacionado. Yo le hago un paneo nomás por el libro, chicos. Bueno, ahí está el modelo poblacional, ¿sí? Ahí tienen el modelo poblacional. Acá te dice que tenemos que encontrar la recta de la ecuación para la muestra. Entonces, este valor tiene que ser mínimo. Entonces, ¿qué era? Y sombrero era la ecuación, ¿sí? Después, a través de, hace derivadas parciales, función, deriva toda la función tita, la llamemos, en función de b sub 0, y después hace la derivada en función de b sub 1. Y ahí encuentra los valores, como habíamos visto en el libro de Berenson, que era el b sub 1 era igual a la sumatoria de x por y menos n por la media de x por la media de y sobre la sumatoria de x cuadrado menos la media elevada al cuadrado. Bueno. Acá te dice que por el método mínimo cuadrado, que era esos errores, hacerlo mínimo, encontramos la ecuación. Bueno, ahí encuentra la ecuación, ¿sí? Con la que vamos a trabajar. B sub 0 es el estimador de beta 0 y B sub 1 es el estimador de beta 1. Acá saca el error, ¿sí? Saca el error. Y ahí con el error ya calcula el beta 1, pero lo calcula de una manera distinta, no como lo hace Berenson, pero bueno, llegan al mismo resultado. ¿Sí? No sé qué apreté. No sé qué apreté, chicos. Usar la configuración del navegador recomendada. Bueno, listo. Bueno. Ahí calcula de nuevo el B sub 1 con el R, pero el R ya lo había calculado, pues, ya lo tenía, que era el error de IX sobre el desvío de X por el desvío de Y. Bueno, y ahí lo calcula y bueno, ya después determina el valor de beta 0. Bueno, ahí concluye, ve que para el modelo, la esperanza, o sea, la media del error es 0 y la media, la esperanza o la varianza es sigma cuadrado. Bueno, acá hace un cálculo con un software y ya está. Acá explica el valor predictivo de la ecuación. Bueno, ahí está la grafiquita que acá lo que no tiene son las sumatorias, porque lo hace para un punto.
pero yo le expliqué que es realidad de un punto, en realidad de todos los puntos. ¿Sí? Bueno, acá hace la descomposición de la suma de cuadrado con la fórmula conceptual y con la fórmula de trabajo. Calcula el R cuadrado, como lo habíamos visto. Se puede sacar por el complemento también, ¿no? Ahí tienen el R cuadrado. Y el R ya lo tenía. Acá tenemos la varianza. Y la raíz cuadrada de esto es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados del error sobre n menos 2 grados de libertad. Esto es para estadística 2, esto ya no lo veo. Bien, ¿quieren ver un...? Ah, le quería hacer otra cosa. Y creo que capaz que le cae la ficha acá. Ahí tengo los ejes X e Y. ¿Se acuerdan del ejemplo de los 40.000 alumnos de la UNSA que yo saco el colesterol en sangre? Bueno, supongamos que yo lo pueda hacer, ¿sí? Esta sería mi recta poblacional. Y de acá yo saco mu. Yo de acá saco mu. Lo voy a poner en negro. De acá saco mu y también saco sigma cuadrado. Y esto es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque yo conozco el verdadero valor del colesterol en sangre de todos los alumnos, que este es su promedio y este es su varianza, ¿sí o no? Pero a veces, cuando yo estudio la población, es caro, porque yo tengo que hacer 40.000 análisis y tengo que ir a recorrerme todo Salta con el equipo de salud y tener todos los protocolos para que la sangre con el calor y todo lo demás no pase nada. Tengo que rotular y todo, lo cual es un laburo enorme. Entonces, a veces no hay plata y me voy a una muestra. O también puede pasar que yo hago una muestra porque no tengo mucho tiempo. Me piden los resultados ya, digamos. Y la otra es que sea imposible, digamos, hacerlo. Y esto no es imposible, pero tiene un costo caro. Entonces yo voy a tomar una muestra. Esa muestra que yo tome, cuando yo calcule su recta, ¿se acuerdan de la recta? O sea, esta es Y sub I va a ser igual a beta 0 más beta 1 más el error iésimo aleatorio con media 0 del error y esperanza sigma cuadrado. Eso es esto. ¿Se entiende? Pero cuando yo saque una muestra, yo voy a calcular o voy a estimar los valores de los parámetros poblacionales con B sub 0 y B sub 1. Y esa muestra, cuando yo haga la recta, me puede dar por acá, o me puede dar por acá, o me puede dar por acá, me puede dar por acá, me puede dar por acá. No lo sé. Alguna de estas muestras, yo saco una muestra y hago la recta, me va a dar esa, o me va a dar esta. No lo sé. Pero entonces, yo acá tengo un error muestral. Y eso es lo que yo calculo. O sea, el S de I, el S de Y, a ver cómo es. El S de IX, ahora sí, me salió. El S de IX yo lo puedo medir, porque yo si saco esta muestra, yo tengo un error muestral. O sea, esto nunca lo voy a conocer, pero sí lo puedo estimar. Y lo estimo con el B sub 0 y el B sub 1. Pero yo sé, yo al error lo tengo medido, pues. Este error, yo lo tengo ponderado. Cuando yo hice la gráfica acá,
cuando yo hice la descomposición de la suma de cuadrado, yo este error lo estoy ponderando. Acá tengo el error y esto es aleatorio. O sea, esto responde a la regresión con los datos de la muestra que tengo. Pero este error que yo tengo acá, yo sé que hay un error muestral. ¿Por qué? Porque estos datos difieren de la población, seguro que difieren. Pero a la población nunca la voy a conocer, porque si no me tengo que gastar un montón de plata que no la tengo. Pero sí lo puedo estimar. Y esto se estima. Después, cuando nosotros no lo vemos en este curso, analizamos la probabilidad, estoy usando un término ya que vamos a ver en la otra bolilla, la probabilidad de que el parámetro de población esté contenido dentro de ciertos parámetros. ¿Está bien? Pero, ¿se acuerda que yo le decía que el error tiene que ser, la esperanza del error es 0? A ver, yo uno de los supuestos decía que la esperanza del error, del epsilon sub i, es igual a 0. ¿Sí? O sea, la esperanza es la media, la esperanza del error es 0. ¿Por qué? Porque si yo sacaría todas las muestras posibles, como los desvíos son 0, el error me va a coincidir, me va a dar 0 y me va a coincidir con esto. Pero si yo hago todas las muestras posibles, ¿se entiende? Este concepto que yo le estoy dando acá lo van a entender cuando de acá 2 bolillas vamos a ver otras características de los indicadores que se llama imparcialidad. Ahí lo van a entender. Y después el error, si yo sacaría todas las muestras posibles de tamaño n, la esperanza de este error que yo tengo acá, elevado al cuadrado, me da sigma cuadrado. ¿Sí? Por eso es que la media es 0 y la esperanza es sigma cuadrado. En el largo plazo pasa así. ¿Se entiende? Bueno. Ahora vamos a ver un ejemplo. Le digo, chicos, con un software. Bueno, este se empaca, no se quiere achicar. Con un software la cosa es muy fácil. O sea, ustedes hacen 2 clics y las cosas salen. Y hay que interpretarlas. Fíjense. Entramos en regresión. El Excel maneja muy bien esta parte de regresión, así que el que lo quiera hacer ahí, no tengo ningún problema. Yo no lo hago porque tengo el software, pero tengo un ejemplo en Excel. Pero bueno, se lo dejo al que quiere tutear, al que le gusta la informática. Este es un ejemplo del Newbold. Estas son las notas de los finales y estas son las notas del proyecto. ¿Estamos? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, voy a hacer el análisis de regresión y voy a terminar determinando el R, que es el coeficiente de correlación. Hago la gráfica de dispersión. Con el método de los mínimos cuadrados, calculo el B sub 1 y el B sub 0. Y ahí encuentro la recta que mejor ajusta. ¿Está bien? Todo esto son cálculos parciales. Ustedes, si quieren trabajarlo de esta forma, imagínense que esto es un Excel. Acá tienen el X, hacen el total acá, sumatoria de X, lo dividen en N, tienen la media de X. Acá tienen Y, hacen la sumatoria de Y, lo dividen en N, tienen la media de Y. Necesitan acá necesitan la sumatoria del X cuadrado, entonces acá el X lo elevan al cuadrado y hacen la sumatoria y ya tienen el valor de acá. Después, acá en el valor de B sub 1 necesitan la sumatoria de XY. Entonces, multiplico X por Y, lo sumo y ahí tengo la sumatoria del XY. Las medias ya las tengo y hago las cuentitas y determino el valor de B sub 1 y el valor de B sub 0. Hago la gráfica. Y ahí está la nube de puntos y la recta que mejor ajusta. Cuando yo hablaba de hacer predicciones, yo digo, por ejemplo, si la nota es 78, ¿cuánto va a ser la nota del proyecto? 76,28.
Si la nota fuese, supongamos, 88, ¿cuánto va a ser la nota del proyecto? 83,27. Ahí estoy haciendo las predicciones y estoy cumpliendo el objetivo de la regresión. Siempre la predicción se hace en el rango de X. ¿Se entiende? Porque yo sé que ahí la función es lineal. Después no sé si la función es lineal, no sé cómo será la variable. Acá calculo, hago la descomposición de los cuadrados, ¿sí? Calculo la suma de cuadrados totales. A ver, que silencie el micrófono, que lo tiene habilitado, por favor. Gracias. Tengo la suma de cuadrados totales. Se divide la suma de cuadrados de la regresión, la suma de cuadrados del error. Determino los cálculos, me da esos valores, ahí está la recta y la gráfica. Calculo el R cuadrado y calculo el R, el coeficiente de determinación. Y acá me da, por ejemplo, 0,77, casi 0,78. Quiere decir que de las notas del examen final, el 77% depende de la nota, perdón, al revés. Y es la nota del proyecto y X es la nota del final. O sea que la nota del proyecto, el 78% lo explica la nota del final. ¿Se entiende? Como ven, el programa lo hace al toque. Yo ya le comenté que también pueden bajar el InfoStat en manera gratuita estudiantil. Eso lo pueden bajar, lo pueden googlear y lo tienen. ¿Sí? Profe, Sí. ¿podría repetir la interpretación del 77? ¿Cuál interpretación? El 77% de las notas, algo así empezó. Claro, vos tenés que tener en cuenta cuáles son las variables. X es la variable del examen final y Y es la variable del examen del proyecto que va a ser después. ¿Entendés? Primero toma la nota del final y después hace la tesis, suponete. Entonces, de las notas de la tesis, el 77% lo explica la nota del final. ¿Estamos? Bien, chicos. Hasta acá llegamos. El tema está por completo. Si alguien tiene alguna consulta, la hace. Y si no, estaríamos cerrando el aula virtual. Y lo que se quieran retirar, se podrían retirar normalmente. Nos veríamos dentro de 15 días, porque le expliqué que para alguien que a lo mejor entró después, la semana que viene estamos de congreso. Son las jornadas acá en Salta en modalidad virtual. Entonces nos vemos en 15 días. ¿Ok? Desde ya, gracias, chicos. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego. Te bendiga. Gracias. Ok, Sei. Martín, gracias. Hasta luego, profe. Chao, señorita Fernanda. Creo que Fernanda la que salió.